Volveremos a leer el libro de Jeremías, el capítulo 18 y los primeros 11 versículos. Dice así la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: Así ha dicho Jehová: He aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Que el Señor Dios bendiga la palabra suya una vez más a nuestro corazón. El profeta Jeremías dice en el libro de Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Gracias a Dios por esta gran verdad, que la misericordia del Señor no tiene límite y nunca decayeron, nunca cedieron sus misericordias, siempre estuvieron a favor de los suyos. Hoy vamos a considerar la frase que encontramos en el versículo 4 y dice: La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Fíjense y fijémonos con mucho cuidado. El alfarero no tira el barro que se quebró en sus manos. No lo descarta. Él volvió a recoger todos los pedazos y partículas deshechas y volvió a labrarlo, transformándolo en otra vasija distinta como a él le pareció bien. Yo escuché alguna vez a un hombre de Dios decir: Tal vez esta segunda vasija no fuera en todo tan hermosa como lo había sido la primera. No obstante, era hermosa y útil. Esa nueva vasija rehecha era un recuerdo de la paciencia y longanimidad del alfarero y de su poder para reparar pérdidas. A nosotros, amados hermanos, como a Jeremías, viene el pensamiento divino:
¿no puedo yo hacer contigo como hace este alfarero? Dice el Señor. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En verdad será formado de nuevo en vaso para gloria de Dios en el futuro, Israel. Dios al fin triunfará en sus propósitos de amor para con su pueblo terrenal, a pesar del fracaso rotundo de ese pueblo en el pasado. Dios está anhelando formar otra vez a los vasos de barro quebrados. Tal vez en el pueblo nuevo que el Señor tiene, la iglesia, hay vasos de barro que han sido quebrados por elementos extraños que se les ha permitido en la vida nuestra. Hay ejemplos suficientes en su palabra para inspirar esperanza en corazones que a veces se sienten desalentados con el sentido de fracaso propio. Tenemos el caso de Simón Pedro. Todos conocen, los que somos de Cristo, la historia de Simón Pedro. Aquella noche, cuando empezó a seguir al Señor de lejos, después de haber huido en el huerto, se atrevió a entrar al palacio del sumo sacerdote y en la planta baja, en el patio, habían encendido una fogata porque hacía frío. Y sin duda alguna el peor frío que sentía Pedro era el frío en su alma. Y allí sentado en la silla de los escarnecedores, una muchacha se acercó para denunciarlo como seguidor de Jesucristo. Y una y otra y una tercera vez negó conocer a Cristo, hasta inclusive con juramentos y vociferaciones que no conocía a Cristo, hasta que el gallo por ahí cantó y Pedro se acordó de las palabras del Señor. Y para el bien de Pedro está escrito que salió a la oscuridad de la noche afuera y lloró amargamente su fracaso. ¿Cuánto, digo yo, habrá sufrido el Señor desde aquella noche hasta el día cuando le dijo a las mujeres después de resucitar: decid a mis discípulos? Y hay 3 palabritas que el único que las escribe es el evangelista Marcos: y a Pedro. Como diciendo, díganle, porque yo sé que él sufre, porque ha fracasado, porque me ha negado, porque se ha quebrado el vaso de barro, se ha quebrado, ha sido destruido. Díganle. ¿Cuánto habrá sufrido el Señor hasta aquella mañana en el mar de Tiberias? Y voy a leer el capítulo 21 del Evangelio de Juan, los versículos 15 hasta el 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo.
tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 3 veces Pedro había negado al Señor, terminando su negación con vociferaciones y juramentos. Y ahora en el mar, allí a orillas del mar de Tiberias, el Señor 3 veces le pregunta, y solo es a la tercera vez que Pedro dice esta frase: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que el vaso de barro se ha quebrado. Tú sabes que yo he fallado, he fracasado. Yo el primero en prometerte fidelidad hasta la muerte. He sido el primero en negarte y públicamente. Tú sabes, pero en el fondo, Señor, que yo te amo. Qué amor, qué paciencia la del Salvador. Restaura aquí a su Hijo. Por eso digo, hay ejemplos suficientes en la palabra para traer esperanza a hermanos y hermanas que tal vez se sienten desalentados, se sienten casi totalmente fracasados, porque han fallado a su Señor. Tenemos el caso de Pedro, pero también tenemos el caso de Juan Marcos. Juan Marcos un día se volvió, abandonó a los siervos del Señor en plena labor. Y Pablo dice en Hechos 15:38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos y no había ido con ellos a la obra. No quería, no tenía confianza en él, pero han pasado los años y el divino alfarero ha recompuesto el vaso quebrado de Marcos, lo ha restaurado y años después Pablo le escribe en la última carta que él escribió y la escribió a Timoteo, le dice: toma a Marcos. Estas palabras están registradas en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 11. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Cómo? Lo que parecía que no tenía arreglo, el Señor no lo rechaza, no lo desecha, no lo descarta. Vuelve a juntar y vuelve a restaurar lo que había sido quebrado, fracturado por elementos extraños. Pero una cosa sobresale, que tenemos que mencionarlo, es la rendición del lodo. Dios llamó a ese pueblo de Israel que como vaso de lodo se había quebrado en su mano, lo llamó al arrepentimiento, lo llamó a la conversión. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras, dice en el versículo 11 de Jeremías 18. No hay límite a la obra de gracia que Dios ejecutará en el alma que con sincera contrición, en el creyente que con sincera confesión se rinde a sus manos amantes. Las palabras según le pareció mejor hacerla, que se registran en el verso 4, sugieren el pensamiento de cuán inagotables son las reservas de bondad, de benignidad y de paciencia del corazón del alfarero, pero a la vez da a entender cuán absoluta debe ser la rendición del vaso a sus manos. ¿Me estás entendiendo, hermana, hermano?
absoluta rendición de nosotros a las manos del Señor, con una entrega sin reservas. Aquel que sabe y hace lo mejor para el eterno bien de ese vaso y para la gloria de su nombre. Que el Señor se digne y se haya dignado ya abrir nuestro entendimiento y llenar de luces espirituales con su palabra nuestro ser entero para poder ser consolados, para consolar, para arrepentirnos y para inducir a otros a una entrega total en las manos del divino alfarero.